¿Qué pasa con el teflón? ¿Realmente es tan perjudicial para nosotros? Empiezas a calar más hondo, comer ecológico, espaciar comidas y sin embargo luego, desde dónde o en qué materiales cocinamos o los comemos, se olvida un poco y entonces acabamos, bajo mi punto de vista, tirando un poco el dinero o beneficiándonos menos de todo lo que estábamos intentando cambiar. Entonces, para mí, que aún hayan dudas con el teflón, me parece un poco de risa. Y queda hablar de unas sartenes que son las de aluminio. ¿Qué pasa con estas sartenes? O sea, yo espero que no existan ya. O sea, es que si tú tienes una tabla de plástico, te estás intoxicando con plástico en todas tus comidas. Y en la cocina, créeme que el sello eco, bio, nada, no te fíes de él porque hay las 1000 trampillas y las 1000 cosas permitidas y que encima aquí vamos lentísimos. Bienvenidas y bienvenidos, Mentes Indomables. Hoy tenemos un programa súper interesante con Blanca Gómez, que tiene una filosofía de vida holística súper guay. Y vamos a hablar principalmente de tóxicos en cocina, que es un melón. Y también nos vamos a centrar mucho en mujeres, porque hay muchos mitos por ahí que yo creo que son importantes hablar. Como por ejemplo el ayuno, el entrenamiento y otras cositas así. Blanca, ¿qué tal? Muy bien, Juan. ¿Contenta de estar aquí? La verdad es que sí. Muy bien, la verdad que yo te sigo de hace tiempo, me gusta mucho tu discurso, tu forma de transmitir y creo que lo vamos a petar en este podcast. Nada, gracias por la confianza y por invitarme. ¿Y quién es Blanca, para la gente que no te conozca? Pregunta interesante, quizá desde lo profesional. Yo soy fisioterapeuta de base. Me especialicé en fisioterapia respiratoria y durante años trabajé ventilando pacientes en UCIs, un ambiente de luces artificiales, insultos circadianos, fármacos, incluso egos, un ambiente complicado y a la vez en esta búsqueda de muchos fisioterapeutas de entender por qué la respuesta de los pacientes a técnicas parecidas eran distintas, fui tirando de cursos hasta llegar a uno de osteopatía visceral, donde incluían ciertas herramientas de alimentación, de estilo de vida, para entender que los diferentes sistemas corporales están unidos entre sí y que la salud va mucho más allá de entender un sistema o un conocimiento de manera aislada. Y entonces ahí poco a poco empecé a tirar del hilo, acabé estudiando psiconeuroinmunología y fui transitando muchas etiquetas que llevaban conmigo mucho tiempo, intestino irritable, de ahí seguramente condicionó una estructura, llevé un corsé, ovarios poliquísticos, virus persistentes, verrugas en manos, virus del papiloma, ovarios poliquísticos, no sé, resistencia a la insulina. Y el poder, con ese conocimiento, sanar tantas cosas en mí, hizo que parte de mi misión se convirtiera en acercarla a todo el mundo que yo pudiera, de una manera cercana y práctica. Pero tú tuviste todos esos problemas, todos, ¿eh? Todos. Y derivados de un ambiente hostil, como puede ser el estrés, tanto físico como mental, ¿no? Del trabajo que tenías, que me parece muy heavy que en un hospital... Ya venía ahí programada. Yo nací con infecciones de orina, ¿qué contexto? ¿A qué contexto nos exponemos y están tan normalizados las criaturas relacionados con el azúcar, con todas las mejores intenciones y la información que tenían mis padres y con todo el cariño, pero igual... Bueno, era lo que decían los médicos que había que hacer, ¿no? Desayunar Exacto. cereales. Y has comentado algo también que me parece muy interesante, que es lo del ambiente de los hospitales. O sea, uno de los sitios más adversos donde estar y es donde tenemos que sanar. Exacto, mi recomendación era, en cuanto antes, fuera. Porque luego el riesgo a complicaciones es extremadamente alto por el contexto que se da. La verdad que sí que es súper interesante. Entonces, tú sanaste con nuevas técnicas, digamos, holísticas que encontraste y luego lo explayaste un poquito al resto de personas, ¿no? Exacto. O sea, también, bueno, muchos también me conoceréis porque soy la pareja de Néstor Sánchez, psiconeuroinmunólogo de referencia, y al final... También muchas veces tuve la necesidad de transformar ese conocimiento más técnico, más profundo que divulgadores, referentes explican en acciones prácticas y sencillas en el día a día. ¿Cuántas mamás? Ok, las pantallas. Pero ¿cómo esto lo traslado a la vida, a la que es, en la que vivimos, de manera fácil y sencilla, sin más estrés, del que estas herramientas y este conocimiento pretenden quitar?
Muy interesante. Vale, pues vamos a abrir ya un melón, que es los tóxicos en cocina. Yo creo que a esto le preocupa un mogollón la gente y cada vez que se habla de ello en redes siempre suele triunfar. Porque como que hay mucha gente, yo qué sé, yo he oído a mucha gente defender, por ejemplo, el teflón. O sea, dicen que las sartenes de teflón que son las mejores y que no hay ningún tipo de problema y que por eso son legales. Entonces, mi primera pregunta, entrando en materiales de cocina, ¿qué pasa con el teflón? ¿Realmente es tan perjudicial para nosotros? ¿Y dónde encontramos este teflón? Vale, me gusta empezar por aquí porque realmente empiezas a calar más hondo, comer ecológico, espaciar comidas y sin embargo luego desde dónde o en qué materiales cocinamos o los comemos se olvida un poco y entonces acabamos, bajo mi punto de vista, tirando un poco el dinero o beneficiándonos menos de todo lo que estábamos intentando, ¿no?, cambiar. Entonces, para mí, que aún hayan dudas con el teflón me parece un poco de risa porque hay documentales, artículos, ¿no?, sobre el teflón, los PFAs, el PFOA, cómo están relacionados con bajo peso al nacer, infertilidad masculina, problemas de fertilidad metabólicos. Es una burrada, como para que siga estando tan normalizado y en tantas cocinas. Y lo peor es que empieza a calar un poco, pero la industria, como en tantas cosas, juega sus caminitos y entonces es, vale, libre de teflón, PFOA, pero busca alternativas con PTFE, que no deja de ser un derivado de ello, o con PFAs, y acaban generando ese revestimiento con todo de primos hermanos a lo que ya sabemos que es malo y con efectos también devastadores. De hecho, indagando sobre sartenes, materiales, llegué a un estudio que a mí me ayudó mucho para ser consistente en este cambio y es como los PFA se relacionan a mucha más dificultad o más facilidad para recuperar peso tras una dieta. Y es porque los PFAs, que están dentro, los chemicals forever, son tóxicos que nos van a costar o que van a estar siempre con nosotros, se almacenan en grasa. Entonces, vale, ok, te pones a dieta, la empiezas a movilizar. Está en grasa porque es un tóxico y no la queremos circulando, ¿no?, estos PFAs. Cuando movilizas esta grasa, se libera. Pero claro, tu cuerpo no quiere ese tóxico. ¿Y qué hace para protegerse? Frenar el metabolismo para que sigas almacenando esta grasa. Entonces también están muy relacionados con problemas metabólicos. Y al final, ante esta información, creo que no son cambios tan difíciles y que hay materiales de siempre y seguros en la cocina. Has dicho muchas cosas. Vamos Perdona. por partes. No, al revés. Vienes aquí a contar cosas. Entonces yo, para que la gente entienda, el teflón básicamente lo encontramos sobre todo en sartenes, ¿no? Exacto. Vale, son esas típicas sartenes que no se pegan nunca. Exacto. Y que encima, si tú ves la palabra antiadherente, o lleva algo de PFOA, PTFE, PFAs, lleva como primos hermanos para lograr ese, ¿no? Los PFAs tienen que ver con si los perfluoratos con que resbale, ¿vale? Claro. También pues la ropa técnica los llevan. De esto hablamos si quieres luego. Sí, hablaremos. Entonces es esta cosa tan gustosa y que facilita tanto hacerte unos el huevos cocinar. que no se peguen es increíble, ¿no? Exacto. Y que se calienta rapidísimo porque tiene un cuerpo ligero de aluminio que transmite fácil y rápido el calor, pero que si quieres luego hablamos de aluminio también. Sí. Entonces, este teflón se ha visto que ya cuando lo ingerimos, porque al final entra en contacto con nuestro alimento, ¿no? Genera unos problemas fisiológicos. Al final, cualquier material tóxico en la cocina, si se raya, si está en contacto con altas temperaturas, alimentos ácidos, va a liberar y... ¿Con alimentos ácidos también? O sea, los alimentos ácidos lo que hacen es facilitar esa migración del alimento y del tóxico hacia el alimento. ¿Vale? O sea, cocinar un tomate, por ejemplo, puede hacer que haya más migración. Más migración. De aluminio o ya sea incluso del níquel de una sartén de acero inoxidable. Claro. Bueno, es que son muchos melones, ¿eh? El acero inoxidable también es interesante. Los tocamos todos. Si Los quieres, tocamos no te todos. Me gusta. Entonces, ya queda claro que teflón en nuestra sartén mejor que no. Y yo creo que la gente que no sabe... Si quieres ahorrarte problemas metabólicos, problemas de fertilidad... O sea, hay alternativas.
Vale, ¿qué alternativas tenemos? En cuanto a sartenes o en cuanto a materiales. Claro, sí, Sí. Vamos a empezar con sartenes. Vale. Una de mis alternativas favoritas y que más tiempo lleva con nosotros es el hierro. ¿Vale? Hierro hay varios tipos. Hay hierro fundido o hierro mineral. Básicamente ahí cambia un poco la manera de fabricación. El hierro fundido pesa mucho más. Por si aquí hay personas o quieres comprar una sartén nueva a tu abuela para que tire, ¿no?, la de antiadherente, pues el hierro fundido pesa mucho más. No será la mejor opción. De hierro fundido tenemos dos tipos de sartenes, con o sin vitrificado. Las que llevan vitrificado, digamos que llevan un tratamiento, una especie de revestimiento con vidrio. Eso hace que no se pueda oxidar y no necesite los cuidados específicos de una sartén de hierro sin vitrificar. Hierro fundido sin vitrificar, que necesita esos cuidados, que no esté en contacto con agua porque se puede oxidar y necesitan ser guardadas engrasadas. Eso es lo de curarlas, ¿no? También. El curado es antes del primer uso o cuando sientes que han perdido un poco de antiadherente. Curar una sartén de hierro quiere decir crear una pátina, crear como una capita en esa sartén gracias a una grasa vegetal. Básicamente es a una temperatura bajita, poner aceite de oliva virgen extra, calentarlo suave, dejarlo humear unos 4 o 5 minutos y eso va a generar un efecto antiadherente natural entre el hierro y el aceite. ¿Vale? Entonces esto es en las de hierro fundido sin vitrificar y en las de hierro mineral, que a mí podría decir que son las que más me gustan cuando buscas resultados o efectos antiadherentes en cosas más delicadas. Huevos, tortillas, crepes y estas cositas. Tortillas de patatas me gustan más en hierro mineral. El hierro mineral es una plancha de hierro a la que se le da forma, entonces es más ligero que el fundido y necesita esos cuidados que hemos dicho. Vale. Curar antes del primer uso y siempre después de utilizarla, secarla y pasarle un pañito o un papel de cocina con un poquito de aceite y que quede engrasadita y hidratada. Vale. ¿Vale? Entonces, ante cualquier, también anticiparlo, cambio de sartén, teflón, antiadherentes, va a haber un aprendizaje. Cocinar con materiales naturales implica querer, entender que en el proceso de cambio pues seguramente habrán algunos alimentos que no te salen bien a la primera y necesita un poquito más de tiempo porque son materiales que tardan más en calentarse. Claro. Pero yo creo que merece la pena, ¿no? Porque al final, si tú estás cocinando con utensilios tóxicos, es que estás todos los días, cada vez que cocinas, o sea, todo lo que comes está intoxicado. Es que al final los alimentos y la grasa es el vehículo perfecto de llevarlo de tu sartén a tu boca. No hay más. Claro, no hay más. Entonces hay que cuidar y cocinar con cosas, aunque materiales no más tiempo. De siempre. Entonces, sartenes de hierro, vale. Tendríamos sartenes de titanio o cazos o baterías de titanio. El titanio seguramente será o es el material más seguro en la cocina. Es 100% titanio, atóxico. Pero una batería, ¿cuánto crees que puede valer? Una batería de un par de ollas y 2 sartenes. ¡Fua! 300 euros. Más de 5.000. No es un material que es una locura. Es muy caro y es muy seguro. También requiere de aprendizaje. Entonces, por eso, quizá en mis redes o no está tanto en mi boca, pues porque no está al acceso de todas. Pero es verdad que si tienes patologías importantes, una sensibilidad muy grande, sensibilidad química múltiple, bueno, pues quizá puede ser una opción a plantearte hacer esta inversión. Aunque luego está el vidrio, que también hay ollas, hay sartenes, incluso, aunque no se logran, por ejemplo, los mismos resultados que en hierro, son más difíciles. Vas a tener que tener más paciencia. Se pega más, ¿no? Los alimentos. Sí. El vidrio también es atóxico. Vale. El problema, y también es un poco más ligero que el fundido, ¿no?, que el hierro fundido. El problema es que, por ejemplo, no es apto para inducción, ¿no? Como que cada material tiene sus pros, contras. Y luego nos quedaría el acero inoxidable. Te iba a preguntar. El acero inoxidable es una buena alternativa, a mí me gusta, es ligero, es económico. Una cosa que me gusta y no he anticipado de todo esto es que todos los materiales que estoy hablando es que van a ser inversiones de por vida. La sartén con antiadherentes se raya y al año y medio necesitas cambiarla. ¿No? Que hay, no, pero si la cuidas no libera todo. Bueno, PTFE a partir de 40 grados se sabe que libera diferentes sustancias tóxicas. Entonces, ahí para mí
no hay debate, aunque gente quiera tenerlo. Y luego es que se rayan, se estropean Y ya está. y las vas a tener que cambiar. Una sartén de hierro ya es para ti, para siempre. Si la cuidas bien. Le Creuset tiene garantía de por vida, o sea que es que son indestructibles. Si te logra pasar algo, te dan otra. Ya. O sea, es que... Sí, Entonces, van muy bien, yo esas son las que tengo. Entonces, acero inoxidable a mí me gusta porque aparte es más batallero, más fácil de limpiar, la puedes dejar en remojo toda la noche, incluso la podrías poner en el lavavajillas, cosas que yo no haría. O sea, con hierro sin vitrificar es imposible, pero tampoco lo haría con vitrificado. Se oxida, Pero bueno, ¿no? Muchas veces se oxida la claro, sartén de hierro. las vitrificadas no deberían, pero las otras es lo que hemos dicho, hay que secarlas muy bien. Si las metes en el lavaplatos, Te las cargas. te las cargas. Entonces, el inox tiene esa... Y hablabas del níquel antes. Claro, el níquel y el cromo, o sea, el acero inoxidable suelen ser diferentes aleaciones y contienen un poco de níquel y de cromo. Si tienes una sensibilidad concreta a estos metales, pues no será la mejor opción para ti, o debes tener en cuenta que sobre todo se liberan en los primeros usos. Entonces ahí, como te he dicho, ¿no? Los ácidos hacen que estas sustancias se liberen más. Entonces puedes hacer unos 4 primeros usos con alimentos ácidos, limón, vinagre, un tomate súper barato del Mercadona, para que ahí liberen más y luego sea más seguro y tranquilo a nivel de Eso es de interesante. estos componentes. Vale. Entonces, también para mí tiene un poco más de sutilezas a la hora de utilizarla y es más fácil acabarle cogiendo el truquillo a hierro mineral. Pero bueno, que se combinan. Para sellar una carne y dejarla ahí tirada en la pica y dejarla en remojo para limpiarla fácil, inox, ¿no? O sea, un poco que no es una cosa o la otra. Ya. Yo tengo de todo en casa. Claro, es como tener un poquito y manejarte con ellos. Y entonces, como escoger el mejor material para cada alimento. El pescado es más delicado. Muchas veces yo incluso, si no te quieres pelear mucho, el pescado queda increíble al horno. No te compliques. O incluso puedes ayudarte con algún papel de hornear. Evidentemente ha de ser sin cloro, ¿no? Ha de ser natural para ayudarte en resultados. O al vapor, con una olla de hierro vitrificado y cristal. O como que ahí que logres encontrar el mejor material, más fácil y métodos de cocción en función de lo que estás cocinando. Y has hablado del papel de hornear. ¿Esto es saludable o no? Depende. También Como todo. a veces les meten siliconas, blanqueantes, O sea, depende los del más papel. tradicionales que podemos encontrar en un supermercado, Yo ¿los no lo recomendarías? compraría. No. ¿Y cuáles tampoco. recomendarías? Hay pocas marcas, Ya. pero eso, que certifiquen que están sin blanquear y que Vale. no llevan siliconas. Esos son los dos aspectos importantes a la hora de comprar principales. un papel de hornear. Vale. Y queda hablar de unas sartenes que son las de aluminio. ¿Qué pasa con estas sartenes? O sea, yo espero que no existan ya. Ah, pues yo las he visto, ¿eh? O sea, en el deberían, supermercado tú vas y o- las encuentras, ¿eh? O suele ser el cuerpo de muchas, entonces sueles ver sartén, cuerpo de aluminio ligera con Ya. revestimiento de tal, pero sí que podrían haber algunos cazos, algunos utensilios. Sí, yo he visto, ¿eh? El aluminio para mí es uno de los metales tóxicos a los que más expuestos estamos. En utensilios de cocina, también en fármacos tan normalizados como el Almax, que no deja de ser aluminio al máximo, en cápsulas de café, para mí devastador. Y en cosméticos, principalmente en desodorantes. Y lo complicado del aluminio es que no afecta a un solo lugar, sino que tiene efectos multisistema, tiene la capacidad de alterar ciertas proteínas, de generar carga oxidativa, inflamación, como se excreta por piel, provocar desórdenes pues, cutáneos. Y para mí lo más preocupante es que, bueno, y otra cosa interesante, compite en absorción calcio y magnesio. Entonces, si tú tienes niveles altos de aluminio en sangre, ya puedes tomar todos los suplementos que quieras de magnesio, que no te van a hacer efecto y vas a tirar el dinero. Y luego, lo que te decía, tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y de ahí que se relacione con trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer o incluso con autismo. Y no O sea, te he nombrado... Uy, Perdona, es que yo empiezo con estos temas. Dale caña. Es que me ha venido una paciente que tuvimos que tenía niveles de aluminio en sangre 3 veces por encima de los límites permitidos y era por el simple hecho de envolver su bocadillo con papel de aluminio y calentarlo todas las mañanas en el horno. Aquí hay dos melones interesantes. El primero es
el papel de aluminio que estabas hablando? O sea, ¿realmente el papel de aluminio deberíamos de quitarlo de nuestras cocinas? 100% sí. 100%. Es que hay tantas cosas que doy por hecho de esto, ya la gente no lo hace, ¿no? Tú como si la gente no supiera nada. No, y como si yo no tuviera ni realmente idea de esto siento tampoco. que empiezan a haber cambios, ¿eh? Los tuppers del colegio de mi hija ya son otras cosas, los bocadillos van en otros envoltorios, no tanto por... O Un sea, cristal, ¿no? Sería lo suyo, un tupper. bueno, es que ahí puede empezar, si quieres hablamos de tuppers, ahí empieza otra... Tupper lo vamos a dejar para después. Vale. Sí, porque quiero cerrar otra cosa. Entonces, papel de aluminio fuera. Fuera. ¿Qué alternativa? O sea, es que ¿para qué lo necesitas? Pues porque Es que yo yo a ya mi lo- hijo le tengo que llevar el bocadillo, o yo qué Bueno, sé. pues en el mismo o la papel gente de que horno- cocina en y hace un bacalao al pilpli, esas cosas que meten en el... Eso es terrible, ¿no? Nada, ni papel de aluminio, ni silicona, al horno, tal cual. Y como mucho el papel que hemos dicho antes de hornear. O unas patatas al o una callo. bolsa de papel, pero para llevar el bocadillo. Ya. No, fuera. Patatas al caliu tampoco, ¿eh? Hazlas horneadas normales, no Pero necesitas la brasa, envolverlas. ¿cómo envuelves el...? Sin papel de hornear, las abres por la... ¿Sabes? O Sí. le das un precocido, un hervido antes y luego las sellas allí, estarán igual de ricas. Una de las cosas que yo creo que más se consumen en este mundo y que más intoxicación debe estar generando por aluminio son las cápsulas de café. 100%. Entonces, esto fuera, ¿eh? 100%. De hecho, ¿no? Nicolás Olea, hace poco lo vimos juntos, es que lo deja claro. Hablaremos con Nicolás Olea en este programa. Ah, sí, qué Pero bueno. Sí, lo tenemos, no lo me tenemos perderé el previsto. episodio, no me canso nunca de escucharlo. Yo tampoco. Su libro es brutal. Vale, pues vamos a cerrar este punto y has mencionado las siliconas. Sí. Las siliconas, hasta hace bien poco, era como el material de cocina más inocuo y increíble usarlo todo el mundo porque de verdad que no tiene nada que ver con el plástico. ¿Qué Sí, pasa con ha las ido siliconas? cogiendo como un lugar, ¿no? Como un protagonismo Hmm. a una alternativa saludable al plástico, ¿no? Yo nunca, de hecho es que tengo muy poquitas o tuve muy poquitas cosas de silicona en casa porque es que ¿no te pasa que cuando la coges, la tocas? O sea, da una sensación plasticosa de Sí. colores, todo menos natural, ¿no? Y se ha normalizado mucho en el mundillo fit, recetas, pim pam, en 2 segundos, tal. Sí, sí. Y a mí nunca me dejó tranquila, pero ni en la cocina, ni con la copa, ni en menstrual, en nada. Siempre estaba ahí como un poco. Y para mí el detonante y lo que me hizo seguir investigando la silicona fue cuando explotó el síndrome de Asia. Tantas mujeres sin entender síntomas extraños que al final tenían sentido cuando entendíamos que era una respuesta de rechazo a los implantes, no solo por ser un cuerpo extraño, sino por ser de silicona. Y entonces en estos estudios ya se ha visto, ahora voy a comida, ya se ha visto que estas siliconas presentes en moldes, en utensilios de cocina, principalmente a altas temperaturas, cuando están un poquito deteriorados, otra vez alimentos ácidos, liberan siloxanos, que es un compuesto que se ha visto que tiene potencial de disruptor endocrino. Pero también es verdad que es muy nuevo y aún se están viendo cuáles son... Lo de siempre, ¿no? Todavía sí. nada es nocivo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, aún se están entendiendo cómo son los mecanismos, pero ya se ha visto que tiene un potencial de disrupción endocrina claro. Y entonces, para mí es como principio de precaución, ¿no? Con la silicona. Si quieres lograr esos donuts que evidentemente no existen en otro material, busques siliconas de calidad, silicona platino, grado alimentario certificado, y que las utilices para esas preparaciones que son anecdóticas pero que no están en tu día a día tan presentes. De hecho, es que no creo que nunca tu abuela, tu bisabuela te hiciera un bizcocho en silicona, y para mí muchas veces cuando me planteo cambios o mejores materiales es cómo se hacía antes, qué había antes, ¿no? Para conseguir, sí. Sí. Entonces la silicona, grado, ¿cómo la has llamado? La que hay que adquirir. Platino, grado alimentario, Grado y alimentario. siempre intentar temperaturas bajas, Vale. bien mantenida. Cuando veas que empieza a erosionar ya... Vale, y esto me lleva también, porque hay muchos utensilios que también son esas típicas de silicona para... Las lenguas, para arrastrar, Las lenguas. lo mismo. ¿Qué utensilios deberíamos de tener en cocina? A ver, justamente en la lengua quizás donde menos me preocuparía, porque sueles arrastrar, es poco rato de contacto y normalmente alimentos no calientes en la mayoría de casos. Entonces,
Es verdad que ese efecto lengua es más difícil, pero oye... Hay gente que lo usa en una sartén o en... O lo meten dentro del air fryer, Ya, claro. o tal. O sea, intentarla minimizar. Y si la utilizas para que sea para cosas muy concretas, que es difícil, con otros materiales. Pero oye, pues puedes rebañar. Yo qué sé, que yo soy un poco minimalista, yo rebaño con el dedo a veces y no pasa nada, me lavo la mano y no... Y en plan, todo lo que son cucharas para remover los alimentos, ese tipo de utensilios, que también hay mucho de plástico, de silicona, ¿qué sería lo mejor? Yo suelo recomendar madera y acero inoxidable o titanio. Ya. ¿Algún tipo de madera en especial? Con la madera suelo recomendar que sea de una sola hoja, que no veáis, ¿sabes? Como muchas plaquitas o cositas de madera o bambú, porque eso si no implicará pegamentos, resinas y cositas para unificarlo. Y entonces perdemos esa naturaleza. Había oído hablar que el boj, por ejemplo, es muy poco poroso y que por eso también era como muy interesante, ¿no? Sí, hay algunas maderas más interesantes y es principalmente una sola hoja y luego que hay mucha gente de, oh, cuidado, la proliferación bacteriana en la madera. Tampoco es tan difícil pasarle una agüita con jabón después de cada uso y cada X tiempo a mí recomiendo hacer quizá un lavado con percarbonato, desinfectarla un poquito y luego mantenerla un poco aceitadita para que no se seque la madera. Sí, la gente no se da cuenta que, por ejemplo, hay ciertas maderas, por ejemplo el boj, que también es antimicrobiana de por sí. Exacto. Entonces, si tú la curas con aceite, como dices, la dejas bien limpia, no hay ningún problema. Y esto me lleva a las tablas de madera. Las tablas... Que también hay una locura. Es esto mismo que te decía. Y luego ahora también empiezan a haber tablas de un montón de materiales, porque es que la liberación de microplásticos de las más normalizadas y las de todo charcutero y carnicero es un asquito, porque el cuchillo ahí friccionando, ahí sueltan, de hecho se desgastan, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo madera, si la sabes limpiar y mantener, para mí es un material muy agradable y que esto, ¿no? Pues hay algunas que son incluso con estas propiedades que comentabas y si no también empiezan a haber tablas de titanio, de cristal. Yo no las he probado ni las he tocado tanto, me da la sensación que a veces el cuchillo podría romperse, ¿no? Romperse un poco más, resbalar más. Yo estoy a gusto. Y siento que siempre se ha hecho y siempre ha estado en nuestras cocinas la madera. Es verdad que hay muchos estudios que, claro, o sea, es que si tú tienes una tabla de plástico, te estás intoxicando con plástico en todas tus comidas. Por eso es que el miedo, no, de pronto hay un miedo a veces a de pronto nos vamos a poner quisquillosos ahora que si la proliferación, no sé, no conozco, es no que hay mucho. El problema es que creo que son ilegales las de madera en todo lo que restauración, seguramente. Eso es muy heavy, que sea ilegal la madera. Por problemas de que la gente no se pueda asegurar que tú tengas tu tabla bien cuidada. Bien cuidada, las mías son de olivo, pero bueno, que hay... Olivo muy bueno también. Sí, hay diferentes, ¿no? Maderas y mientras, no sé, busca un proyecto, cuidado, artesano, que te dé confianza y te expliquen cómo han trabajado esa madera y luego la mantienes bien con aceite y limpita y ya está. Y en el restaurante pues comeremos plástico. Sí, pero la dosis es importante. Sí, exactamente. Vale. Hay un punto importante que nos hemos dejado, que me ha venido ahora a la mente, cuando hablamos de las cápsulas de café. Vale, eso está claro que un horror. Pero luego hay otro punto que yo he visto en tus redes, que hablas de las cafeteras de aluminio. ¿Qué pasa con estas cafeteras? Bueno, es que un ácido caliente, como es el café, en contacto con aluminio, lo que hemos hablado del aluminio. Sí, entonces es que es el cóctel perfecto para comértelo cada mañana, ya sea desde la cápsula o desde la cafetera. Y ahí es una odisea, encontrar... ¿Cómo tomamos café entonces? Si la cafetera tampoco sí italiana... que hay italianas de acero inoxidable, incluso cuerpo de acero inoxidable y la parte de arriba de vidrio borosilicato. Vale. Incluso... Aunque es difícil, ¿eh? O sea, tú pides fichas técnicas. No, sí, te juro que el circuito es de inox, tal... Yo qué sé, yo tengo una automática, superautomáticas, olvídate. No hay superautomáticas sin plástico y sin aluminio. Automáticas algunas empiezan a ver, aunque, por ejemplo, el bidón va a ser de plástico. Ya. Seguramente plásticos certificados libres de BPA. Ahí el otros tóxicos. El agua en principio no está caliente, ya es luego en otras partes del circuito, pero por ejemplo en mi, ¿no? ¿Te imaginas el típico tal brazo de cafetera, ¿no? Sí. El mío, todo inox, todo certificado, y al cabo de un tiempo la estoy limpiando, levanto y un plástico ahí metido ahí, dentro, todo dentro. Y fue como de, no me lo creo.
Si la tenía toda mirada. Pues se lo he quitado, sale bien igual el café. Quizás sale un punto menos de espuma o cuando cae salpica un poquito más, pero está... Claro, entonces, claro, al final cuando hay una bebida tan caliente, ¿no? Hay que Y evitar... ácida. Y ácida. Claro, se juntan los dos. Hay que tener mucho cuidado con nuestro material de café, ¿eh? En bolos franceses, cristal, infusionados, hay muchas maneras. Vale. Vamos con el último punto. Ah, no, tengo dos preguntas más de cocina y luego ya nos metemos Sí, en... lo hemos tocado mucho, ¿eh? Sí, dos Vale. pequeños puntos. Primero es el bambú. Vale. ¿Qué opinas del bambú? Y luego de los tuppers, que nos hables un poquito de las alternativas y todo esto. Es lo que contaba, ¿no? Que al final el bambú también parecía una alternativa maravillosa, biodegradable, sostenible, pero claro, si mezclas bambú con resinas, melaminas, tal, pues es que al final Lo mismo. ni biodegradable, o sea, si es madera con plásticos y pegamentos, dejará de ser biodegradable y de nuevo todos, no es que si tú ahora, no muy gráfico, las típicas vajillas infantiles que ahora se han puesto de moda de bambú, colorines, Sí. Colorines ya mal. dibujos de animalitos, y tú piensas en el bambú como madera, algo ha pasado ahí. Sí. Algo ha pasado ahí y la industria de nuevo pues Problema. nos estaba intentando dar una solución y de nuevo la complica y añade cosas que no son buenas para Supongo que nuestra se suben salud. al carro del marketing, ¿no? Dice, no, el bambú, todo el mundo bambú, bambú, bambú. Pues, oye, vamos a hacer bambú, no os preocupéis. Sí, y en la cocina, créeme que el sello eco, bio, Nada, no te fíes de él porque hay las 1000 trampillas y las 1000 cosas permitidas y que encima aquí vamos lentísimos. Vale, aquí has dicho algo interesante. Primero, ¿hay algún punto importante a la hora de adquirir bambú que tengamos que tener en cuenta para saber que está libre de tóxicos? Es que utiliza madera. Ya. Ya Es lo está, mismo. porque la verdad es que aquí es mucho más fácil y accesible y las maneras de trabajarla suelen ser mucho más artesanales y simples. Vale. Y si no, de nuevo, ha de ser una hoja sin pegamento, sin resinas. Que no tenga colorines. También. A punto, que no tenga colorines. Vale. Y luego hay algo muy importante que has dicho, y ya para cerrar un poco lo de... Bueno, queda lo de los tuppers. Yo quiero meterme ya con la mujer. Pero sello eco en cocina. Plástico... Todos los sellos. Libre de es terrible. teflón. Cuidado, ¿no? Libre de BPA no garantiza nada. Ya. No, si quieres hablar del plástico. Libre de BPA tampoco garantiza. Tendrá otro tipo de... Evita el plástico. Ya. Y con el plástico, yo ahí sí que creo que soy un poco punky. Y soy como un poco rígida de decir, Ya. no. Es que evita el... O sea, es que es una barbaridad. Nuestras vidas están rodeadas de plástico. Hemos dejado de tener casas de madera, materiales, suelos cerámicos, a tener casas de plástico. Nos vestimos de plástico, ¿no? Néstor publicaba, hacía un reel hace poquito que explicaba cómo inducían infertilidad a perros por vestirlos de poliéster. Y todo el mundo lleva Juguetes poliéster, ¿eh? infantiles, plástico. Claro. Dormimos sobre plástico. Es una burrada, y de ahí que Nicolás Olea, ¿no?, que hablábamos de él, que afirme que todos los niños españoles mean plástico. Aquí a mí a veces digo un poco de calma, si lo meamos, es que, una parte Lo excretamos. lo eliminamos, pero vaya, es Pero que el eso ya quiere plástico decir que está está en todo nuestro relacionado, cuerpo y rodado. relacionado con trastornos hormonales, inmunitarios, metabólicos, de nuevo, ¿no? Ya. Es un temazo y de hecho es eso, ¿no? En muchos colegios que has dicho, ¿tupper de vidrio? No, en los colegios está prohibido. Claro. Que Nicolás siempre hace la broma. Yo nunca he visto a ningún titular muerte de un niño porque un trozo de cristal de su tupper le fue a parar a la yugu. No. O sea, es evidente que es más peligroso llevar un tupper de cristal porque se puede romper. Hay otras alternativas, ¿no? Pero de plástico, seguro que no. Entonces, seguramente el acero inoxidable aquí será una buena alternativa, pero yo creo que con el plástico debemos hacer un ejercicio social importante ante cualquier cambio, ante comprarte una chaqueta nueva, ante cambiar un mueble, comprar un juguete a tu criatura, siempre es buscar una opción que no lleve plástico, porque es que aparte, esta chaqueta que llevas la vas a meter en la lavadora, va a liberar microplásticos que se van a ir al mar
y ya los metemos en la cadena trófica alimentaria a nuestros peces, que nosotros los comemos. O sea, empezamos a entrar en espirales, ¿no?, con el plástico que son infinitos. Bueno, esta chaqueta me la compraron, ¿eh? No la cogí yo. Yo solo llevo algodón. Pero sí, es muy heavy lo de los plásticos y es un tóxico que ha generado el propio humano y yo creo que nos estamos muriendo entre lo que nosotros hemos creado, ¿no? Bueno, es que si analizamos la sangre de todos nosotros, tenemos plástico circulando como para crear una tarjeta de crédito. Yo es que ese artículo me decían que consumíamos a la semana 5 gramos de microplásticos cada persona de media. 5 gramos, que es una tarjeta de crédito. Pero eso es un estudio, creo, del 2014. Seguramente ahora podría ser el doble, seguramente. Y es muy heavy. Y que esto es algo muy interesante también. En un estudio que se hizo para los diputados, para meterles miedo, les cogieron sangre y les midieron la cantidad de tóxicos que tenían. Salieron más de 70 en cada persona. Y muchos de ellos ya prohibidos hace décadas. ¿Qué quiere decir? Que al final, como tú decías, ¿no?, como son tan difíciles de eliminar por el organismo, se van acumulando y de la madre pasa al hijo por la leche, por qué tal, o incluso en el propio proceso de... Es increíble lo que está haciendo el humano con el plástico. Y vendrá Nicolás Solé a hablar de esto. Vendrá Nicolás. Bien. Empezando un poquito con el tema de las mujeres, quiero preguntarte qué pasa con las mujeres y la exposición al frío. Porque yo veo en redes sociales muchísima información de no, es que como es mujer no puede hacer lo de la exposición al frío. ¿Qué pasa aquí? Me gusta que toques por ahí, porque aparte pues me han llegado un poco de presión con este tema. Porque tú te expones mucho al frío, ¿no? Por lo que tengo entendido y he visto. Y la verdad es que me parece una herramienta increíble, bien utilizada. Entonces voy a ver si logro poner orden a tantas cosas que confluyen ante herramientas, género, no, mujer. Para mí, la exposición al frío tiene tantos beneficios descritos por encima del género. Hay un tema de aclimatación, de cuál ha sido tu contexto. Es decir, una mujer nórdica seguramente va a tener mucha más tolerancia al frío que un hombre nacido en Canarias, ¿no? Se ha ido aclimatando cuál es la biografía corporal y también cuál es el contexto emocional de esa persona y cómo se relaciona con la herramienta. Es decir, el frío es un estresor, no hay duda alguna, pero es un estrés reconocido por nuestros cuerpos, el que nos lleva acompañando mucho tiempo y que encima induce mejoras. Es un estímulo hormético. Uh-huh. El tema es que si llegamos a él desde vidas demasiado llenas, niveles de estrés poco reconocibles como especie, es decir, estar en un trabajo que no nos cuida, que no nos gusta, insultos circadianos, una relación tóxica o incluso la carga mental a la que estamos expuestas las mujeres, ¿no? Esta semana lo comentaba con Néstor, ¿por qué me siguen metiendo a mí solo los grupos de WhatsApp del colegio? ¿No? Coordinar todo esto con los no sé cuántos pagos de los bizums, del regalo de la maestra, del cumpleaños, más los menús de la familia, más maternar más conscientes que nunca y seguir en el mercado laboral. Estamos en un momento que como mujeres creo que estamos expuestas a un nivel de exigencia alto. Desde este contexto es posible que no recibamos o no sea un buen momento para incluir más cosas. Con las funciones biológicas, todo ordenado, propósitos claros y desde esta calma, el hierro de la cocina. El frío va a traer muchos beneficios metabólicos, inmunitarios, sistema nervioso central. De hecho, a mí me genera mucho más estrés contestar todos esos WhatsApps que meterme a mis 2-3 grados, 4 minutos, presencia. Y de ahí conecto, ¿no?, con esa famosa frase de que vidas demasiado cómodas hacen cuerpos débiles. Y es que la realidad y lo que está muy normalizado hoy en día es no tener la necesidad de termorregular. Calefacción cuando hace frío, aire acondicionado cuando hace calor, la nevera disponible llena a todas horas, no hace falta espaciar comidas, sentadas viendo Netflix. Al final esto genera un contexto donde nuestras glándulas tiroideas son hipofuncionantes en una barbaridad de mujeres. Entonces, no culpemos a las herramientas
si no culpemos a toda esa exigencia, a todo este contexto social, a que nos lleva a vivirlos de manera estresante. Yeah. No sé si me explico, pero tampoco me gustaría que pareciera que no hay que tener en cuenta el ciclo hormonal de la mujer, seguir reivindicando que se hagan estudios más en mujeres. Sí, porque debemos tener en cuenta todas nuestras peculiaridades y escoger el mejor momento para incluirlas, cómo entender nuestros cuerpos, qué pasa en la primera fase del ciclo, en la segunda, cuándo va a tener más sentido. Pero creo que el frío no es una cosa de género. Y aparte, perdona, es que no lo decías, ¿no? Es que si no, es como vincularnos a esta cosa de que la mujer es menos, es más débil. Que no, que me enfada y que mi experiencia no es así, ni propia, ni vivencial, ni en consulta. También lo creo. Has hablado de ti, ¿eh? Has hablado de presencia y creo que es algo muy interesante que la gente no llega a entender, que no es lo mismo meterse en un baño o en lo que sea de agua helada y meterte así y decir voy a sufrir y lo voy a pasar mal, sino meterse y me voy a concentrar, es algo bueno para mí. O sea, la presencia, el trabajo mental creo que también es muy importante y eso normalmente no se suele trabajar. Y mira, así esto es experiencia personal pura y dura, pero a mí la meditación es una de las cosas que más se me resistía, yo creo que por esa mezcla de estas mentes y el multitasking que llevamos muchas de nosotras, y el frío me ha dado el poder concentrarme en cómo es el estímulo, acogerlo, transitarlo, respirarlo y meditar realmente. Sí, es un momento increíble. Vale, otro punto importante es las mujeres y el ayuno. Ayuno intermitente. ¿Qué pasa? Porque también no hagas ayuno intermitente porque eres mujer y que tú tienes unas necesidades diferentes. ¿Puede ayunar una mujer? O sea, realmente no es que pueda. De hecho, cuando tú te imaginas el cuerpo de una mujer y el de un hombre, ¿quién tiene más tendencia a acumular grasa? Claramente el de la mujer. Es decir, para mí hay una parte de que la mujer tiene sentido que biológicamente esté más preparada para momentos de ayuno, de escasez de comida, perdón, de escasez de comida. Yo soy disléxico también. Perdón. Porque de nosotras depende la supervivencia de la especie. Nosotras, a pesar de cuál es el contexto, debemos poder sostener una lactancia o un embarazo. Nuestra capacidad para almacenar grasa, para movilizarla o para espaciar comidas tiene sentido. Entonces, al revés, si hay una buena salud metabólica, eso no aumenta el cortisol. Si tú tienes capacidad de acceder a la grasa como sustrato energético, que eso lo va a dar, por ejemplo, el espaciar comidas, tu cuerpo no debe vivirlo como un estrés. El problema es si hay una resistencia a la insulina, si hay una rigidez metabólica, vaya. Que sí también que se puede vivir como un estrés. Yo creo que también a nivel emocional, que tanto hombres como mujeres somos como los emocionales, porque el humano se ha convertido en eso, pero creo que quizá la mujer tenga más tendencia a ser emocional con la comida y quitarle el desayuno o quitarle la cena puede ser como algo... No sé si es emocional. Para mí... No lo sé, ¿eh? O sea, de nuevo nos estamos privando de una herramienta. Yo creo que si entiendes el ciclo menstrual de la mujer, puedes entender que no sea tu relación con la comida igual en todo el ciclo menstrual. Es Hay decir, que entenderlo, el ciclo, ¿no? Los estrógenos son anorexigénicos de por sí. Es decir, es normal que con presencia de estrógenos baje el apetito, espaciemos más comidas, se promueve que la grasa sea el sustrato energético, que produzcamos cuerpos cetónicos que van a inducir un estado antiinflamatorio, porque es el momento fértil, es el momento donde podría venir un ADN ajeno, extraño, y al final ese contexto antiinflamatorio va a permitir una tolerancia inmunitaria ante un cuerpo extraño, entiéndeme, del esperma, ¿no? Entonces, en ese momento hay menos apetito, emocionalmente estamos mucho más receptivas, sociables, es momento de vincularnos, es donde somos fértiles, pero el terreno cambia completamente en la fase lútea, y ahí estrógenos bajando, progesterona alta, ahí
el apetito es mucho mayor. Y el cuerpo llama a alimentos mucho más densos, calóricamente, porque nos estamos rellenando depósitos y preparándonos tras el no embarazo para el siguiente. Entonces, ahí muchas mujeres viven con culpa y con frustraciones, que tengo mucha hambre y yo no quiero tener hambre. Y yo, ostras, si hace 10 días lo estaba llevando genial, comía 1 o 2 veces al día. Ostras, es que tiene sentido que premenstrual suba el hambre, que incluso podamos añadir más densidad, que las calorías no tengan nada que ver, las que comes en este momento, que con presencia de estrógenos. Y con este conocimiento es posible que las mujeres también vivamos con más calma. El que en ese momento nos apetezca más chocolate o más... Yo creo que cuando ya vas haciendo la transición son menos guarradas y son cosas más calóricas. Es que es clarísimo, por ejemplo, en mi caso, el día que yo suelo hacer entre 1 o 2 comidas al día, pero el día que la segunda, a pesar de haber comido bien la primera, sigo queriendo dos hamburguesas o patata o mucha hambre, es que al día siguiente me ha de venir la menstruación y es que es matemático ya. Entonces, si yo no tuviera este conocimiento y quiero mejoras físicas, metabólicas y pues quizá esa hambre que se alarga, a veces se puede alargar o llegar unos días antes, la puedes vivir con frustración, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante y me parece una muy buena reflexión, que es que no somos comedores rutinarios realmente y hay que entender el cuerpo y no siempre voy a hacer, no, y siempre me salto el desayuno y es la rutina y es lo que hay, ¿no? Pues tanto en hombres como mujeres y especialmente en mujeres que todavía tenéis más cambios hormonales, pues escucharse y entender su cuerpo y oye, pues si hoy hago 3 comidas, pues hago 3 y otro día haré 2 y otro día hago 1, ¿no? Me parece tan interesante esto que dices, Sí. como de que en función de cómo has dormido, cómo te has movido, tiene sentido que no siempre necesites lo mismo y aquí vuelve a pasar, ¿no?, por el recuperar esa confianza en el cuerpo y escuchar las señales propias de hambre y saciedad. La gente no se escucha. Pero también es que está el mensaje muy boicoteado entre procesados, sustancias, ¿no?, el azúcar. Si es que son alimentos que generan adicción, entonces desde ese contexto es mucho más difícil. Pero una vez haces el primer, ¿no?, giro, eliminas procesados, azúcares, cada vez va siendo más fácil reconectar con estas señales corporales. Y esto me lleva al tema de las calorías, que hemos hablado un poquito al principio y que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es entender que es que al final no somos una máquina calorífica y no todos los días necesitamos las mismas calorías, ni en verano, ni en invierno, igual, ni si te has expuesto al sol o si no, a frío, si has dormido, cómo han sido tu producción de... O sea, hay tantas variables. O sea, el sistema de calorías funciona. O sea, yo creo que quien siga recomendando contar calorías es que no sé, creo que me parece hasta iatrogénico. Vale, o sea, lo que hay que hacer es escucharse y para eso deberíamos de comportarnos bien primero, ¿no? Claro, restablecer esas funciones, darle al cuerpo lo que espera de nosotros para que luego el feedback sea mucho más fácil y natural, con el sol, con el movimiento, con el ayuno, con el frío. Vale. Dices que estás enamorada de tu ciclo hormonal. ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, no es tanto como que yo esté enamorada del ciclo hormonal o menstrual. O sea, a mí me maravilla ver cómo realmente la fisiología humana es brutal y que está todo coordinado y que por poco que le damos el contexto, las cosas fluyen increíbles. Y para mí el gran ejemplo de ello es el ciclo menstrual, justamente por lo que te contaba, ¿no? Pues que sí, es perfecto. es perfecto y todo tiene su lugar, los estrógenos, ¿no? Cómo eso genera la respuesta inmunitaria necesaria, lactoferrina en mucosas para recibir mejor el ADN. O sea, siento que hay una coordinación perfecta de nuestras hormonas y que simplemente conocerlas nos da mucha libertad para escoger cada herramienta en el mejor momento. Básicamente me refiero a eso y no a mucho más. Vale. Y tema de cetogénica, por ejemplo. Alimentación cetogénica nos va bien, va bien a las mujeres a lo largo de su vida, en alguna época en especial. ¿Cómo podríamos gestionar esto? O
sea, para mí, de hecho, fui referente en unos inicios más con alimentación cetogénica, a raíz de unos talleres que impartí a este nivel. Para mí, ya ni me gusta llamarle, ni ponerle etiqueta. Para mí debería formar parte, en algunos momentos, simplemente porque la naturaleza lo da así. En invierno, el acceso a frutas, a ciertas frutas y verduras es limitado. Y es así. Si escuchamos lo que da el suelo en cada momento, va a ser inevitable que en ciertos momentos haya una restricción de carbohidratos y, por ende, entremos en cetosis. El tema es que se ha vuelto una herramienta, y una herramienta muy potente, porque estamos muy enfermos metabólicamente hablando. Y entonces, para mí, es la herramienta por excelencia para recuperar una buena salud metabólica. ¿Cuántas personas son incapaces de acceder a sus reservas para producir energía? Una burrada. Y entonces, la alimentación cetogénica es una gran herramienta, pero es que ni en muchos casos es necesaria por el mero hecho de espaciar comidas, moverte con la barriga vacía, comer de temporada. Es algo que es inevitable, forma parte de nuestra biología, ¿no? Entonces, y fisiología. Entonces, eso. Deberían darse ciertos ciclos de manera natural a lo largo del año. Y si no, llegar a movilizar reservas desde otros estímulos, como es el espaciar comidas, o sea, que es el algo moverse. Que se da por vivir acorde a la naturaleza, pues se dan esas situaciones que no tiene que ser crónico en el tiempo, ¿no? Sino que solo de vez en cuando. Sí. Y luego la realidad que da es que yo creo que cada día entro en cetosis. Es algo que no me he mirado, pero a pesar de comer ciertos carbohidratos, quizá ahora en verano, yo creo que ahora mismo, si me miras, estoy en cetosis. Y ayer... No he desayunado. Yo en general, quizá ahora en este momento estaría haciendo una comida, pero bueno, eso lo da la salud metabólica. Claro. ¿Qué como? Bien, pero si no como, a pesar de ayer haber cenado un plátano de postre, pues ahora no estoy ni tiritando, ni irritable, ni pasándolo mal porque no tengo alimentos. Entonces aquí, seguramente si me lo miras, estaré en cetosis. Para mí esta es la magia de la salud metabólica. ¿Y hay alguna época de nuestra... en la mujer, alguna época de sus ciclos a nivel de vida que le vaya mejor una alimentación muy baja en carbohidratos? No, bueno, yo creo que quizá la menopausia, que es un momento al que aún no he experimentado y no puedo dar mi feedback personal, pero creo que la menopausia, la keto tiene mucho sentido, ¿no? Que en algunos momentos también se ha podido incluso, no, más cortisol, no. O sea, tener la capacidad de movilizar nuestras reservas no sube el cortisol. Quizá en la transición o cuando hay una rigidez metabólica puede haber un momento de crash o de malestar, pero una vez lo afianzas, no. Entonces, ¿qué pasa en la menopausia? Hay una bajada brusca de estrógenos y ello puede condicionar o predisponer un poquito más, si no hay salud metabólica, una resistencia a la insulina. Por eso las mujeres empiezan a almacenar grasa más típica de un hombre, más visceral, más en la cintura y no tanto en las cartucheras o en un perfil más, ¿no?, estrogénico. Los estrógenos, estábamos diciendo antes, ayudan a espaciar comidas, a sentir saciedad. Muchas mujeres refieren, ¿no?, en esta etapa de es que no me sacio. Tener buena salud metabólica ayuda a poderlo vivir más calma. Al final, una alimentación cetogénica da saciedad por el tipo de alimento que escoges y a la vez porque el movilizar grasa da mucha calma al sistema nervioso central, que al final esa bajada de estrógenos muchas veces a nivel central es vivida como un estrés y una falta de energía. Poder producir cuerpos cetónicos da mucha calma a nivel central. Entonces, eso mezclado con esta, ¿no?, en esta etapa... Ay, perdón, ahí me he ido. Y estaba queriendo decir otra cosa. ¿Qué ventajas podría tener la cetogénica en...? Ah, sí. Entonces, en este contexto hormonal de la menopausia, donde también puede haber un contexto más facilitador para la inflamación, de nuevo, los cuerpos cetónicos
son antiinflamatorios. También van a ayudar a este nivel. Entonces, me parece un buen enfoque de alimentación, al menos en ese inicio de ajetreo hormonal hasta que todo se va estabilizando. Yo creo que es otra vez cuando hablábamos de lo del agua fría y yo he mencionado lo de que somos comedores emocionales y todo esto, al final es cómo tú te tomas el ayuno, porque si tú te vas, hoy no voy a desayunar o no voy a cenar y estás dándole vueltas, ay, es que no he comido y tal, entonces es como que muchas veces ese estrés te lo impones tú mismo, no es porque no hayas comido, sino porque tú estás dándole vueltas a eso, ¿no? Entonces creo que antes de ayunar primero hay que ser consciente. Cómo lo estás viviendo. Sí. Y también para mí un consejo con el tema de la menopausia es o la cetogénica, ¿sabes? De no tomar carbohidratos y... no dejarlo para cuando llega, sino trabajar tu salud metabólica antes para que cuando llegue sea todo mucho más ligero y suave. Yeah. Eso para mí también es importante y de hecho podría darte pistas que debes trabajarlo como fueron tus embarazos, porque ahí hay una bajada de estrógenos también, ¿no? Si cogiste mucho peso, te costó mucho controlar hambre... quizá hay que trabajar un poquito más esta parte para cuando llegue esta nueva etapa hormonal. Qué interesante esto. Vale. ¿Qué suplementos recomendarías a una mujer en edad fértil? En edad fértil, yo creo que ningún suplemento. Ninguno, ¿eh? ¿No crees que haya ningún suplemento que sea importante debido a los desgastes de los suelos o el agua? Sí que creo que hay suplementos, pero no para fertilidad. No, o sea, en plan, a una mujer en esas edades, no para mejorar la fertilidad, sino en esa etapa de su vida, no ya en menopausia, que quizá pues serían otros suplementos, ¿no? Que serían interesantes dada su condición hormonal, sino una mujer en... No, como más de estilo de vida. Sí, pongamos estilo de vida, quizá la pregunta estaba más formulada. No, creo que para la mujer es clave consumir suficiente DHA. Al final, sí. ¿No? Es no materia prima para todo. Sí, o uno más combinado, pero que con más énfasis aún para el sistema nervioso central, materia prima para nuestras células y que realmente ojalá se consumiera todo, pero no se consume todo el pescado que se debería. Entonces, para mí es un básico. También el magnesio. Realmente cada vez los suelos son más pobres, las aguas también más pobres en minerales, entonces creo que magnesio, agua de mar podría ser otra de las recomendaciones y colágeno, seguramente, y más a partir de los 35, ¿no? Podría ser otro de los suplementos que puedo recomendar de manera genérica porque actualmente cada vez consumimos menos vísceras y el consumo de colágeno es bastante limitado y hay mucha evidencia que mejora la calidad de nuestros tejidos conjuntivos, que es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. Entonces, un buen colágeno hidrolizado, incluso con un extra de aporte de glicina, me parece... Tú tienes algún producto, ¿no? Con glicina, creo que eres un amante del colágeno. Tengo varios suplementos. ¿Qué has traído algo para mí? He traído para cocinar porque he traído glicina. A ver. He traído una crema de frutos secos, he traído déjamelo. diferentes cositas. O sea, esto es glicina. Que al final es el aminoácido más limitante del colágeno. Manganeso. Y que por tanto consumo de proteínas magras, músculo, se desbalancea el ratio metonina-glicina. Vale. Y como no había muchas en el mercado, decidí sacar una glicina, que además tiene un poder también endulzante. Esto la verdad es que es muy sincero, no lo sabía. Y cuando estaba haciendo pruebas digo, guay va, que es dulce. Sí, o sea, que no me la podía poner en el café, porque digo, es que a mí no me gusta el café dulce. Y de pronto empecé a leer en Estados Unidos, se utilizaba más para endulzar, tal, pero era total desconocimiento. La traía por las mejoras descritas en mejorar un hígado graso, calidad del sueño, tejido conjuntivo. O sea, hay mucha bibliografía y la sacaba por eso. Pero luego también se ha ido convirtiendo para mí en la alternativa más respetuosa si vas a querer endulzar algo, ¿no? Que muchas mamás, pero puedes, pero glicina en un postre, ostras, qué regalo. Si yo les pongo glicina y colágeno en los helados que les preparo a mis criaturas, porque pues las alimentaciones actuales van justitas y no le tengáis miedo, no le tenemos miedo al eritritol, a edulcorantes, que con tantos efectos descritos al azúcar, pero es que una taza de caldo puede tener hasta 9 gramos de glicina, ¿no? Entonces,
Pues O sí, más. me parece, o más, me parece la manera más respetuosa si vas a endulzar, que tenemos muy normalizado endulzar. Con un aminoácido, una proteína. Es interesante. Y luego haces otro tipo, porque creo que me has traído más cosas, pero me lo has traído para mí, yo eso me lo voy a Para quedar. cocinar. A ver, Esto a sí, ver, a te lo ver, quedas si que eso me quieres. resulta interesante. No, pero esto es es una, dentro de las diferentes cosas en las que estoy, cursos, talleres, experiencias, pues una de las cosas que me apetece, junto a una gran amiga mía que se llama Blanca, ¿Blanca? que es una amiga mía que es diseñadora. Ah, o Entonces, sea, no es... juntas hemos Vale. diseñado, tenemos un propósito que es hacer ruido, pero blanco, vamos a hacer ruido, pero hagámoslo blancos. Y la misión pretende ser empezar a fusionar las cosas saludables con la belleza. Porque muchas veces, pues quieres una vajilla libre de tóxicos y es la Duralex de cristal fea de toda la vida. Bueno, a mí no me desagrada tanto, debo decir. O quieres calzado barefoot o efecto Sí. grounding y los diseños, Calzados barefoot bonitos hay pocos. sí, son tremendos y entonces estamos en ello, sacando línea de producto propio, una Qué bien. vajilla certificada libre de plomo. Y en este caso, bueno, es una propuesta quizá no tan relacionada a esto, pero me propusieron sacar una crema de frutos A ver. secos y le añadimos un toque de glicina. Bajamos ahí un Y chai, poquito... porque pone chai. Porque recuerda al chai latte, recuerda a turrón, pero es simplemente porque lleva muchas especias. Muy bajita en Lleva... azúcares, ¿eh? ¿Eh? Muy baja en azúcares. Sí, lleva coco para bajar un poquito, para que sacie más, para que pueda ayudar en diferentes desayunos, ¿no? Para algunas mamás, ¿no? Buah, Con el yogur. esto huele... No, mis criaturas, esto. Un yogur de cabra, A2, con un poquito de esta crema de frutos secos. Uf, espectáculo. Entonces, la misión fue, bueno, sacar una crema de frutos secos un poco distinta, con coco, bajar un poquito antinutrientes de pasarse con los frutos secos, Muy bueno. muy especiada y con el toque suavito de la glicina. Y la verdad es que A mí me ha olido a polvorón. mucha gente lo dice, a turrón, a Navidad. Sí, me ha olido a Navidad total, ¿eh? Ya Pero verás bueno. cuando la pruebes. Y nos vas a hacer un par de recetillas, ¿no? Para mentes indomables. Venga. Eso me parece fantástico. Ya estaba hablado, ¿eh? Vale, y un poco para acabar, ¿nos podrías contar cómo te puede encontrar la gente, a qué te estás dedicando actualmente? Porque creo como que has ido cambiando según tu maternidad. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sí, tras dejar, ¿no? Al inicio he empezado hablando del hospital, terminé dejándolo, pasando consulta en una clínica de medicina integral, pero cuando llegaron mis maternidades decidí que no podía acompañar con tanta presencia y cerré agenda. Y ahora principalmente genero contenido en redes sociales, tengo algún curso y la idea es que vayan viniendo más eventos presenciales porque eso, ahora ya la flexibilidad con mis criaturas es un poquito mayor y me apetece empezar a compartir estas vivencias, frío, relaciones bonitas, tribu, espaciar comidas, entrenar de manera coherente. Muy bien. Con más personas y compartirlo y que más gente pueda vivirlo para poder dar pequeños cambios. Muy bien. Y luego estos productos, ¿no? que estás sacando. Estos productos... Me parece muy sí. interesante por lo que comentabas, que al final estas cremas suelen tener muchos frutos secos, con muchísimos antinutrientes, que al final es una concentración de ellos, y añadirlo del coco suena muy bien para poder rebajar toda esa carga. Sí, y a la vez, pues a veces es muy fácil. Un plátano para merendar Sí, un poco entonces de- añades sí. un poco más de grasa, Claro. también para gestionar y tienes como acompañar. muchos, ¿no? Creo que de hecho estás sacando suplementos también y... Tengo una línea de suplementación propia con Naturitas Muy bien. y abierta a estos proyectos que nunca esperé, pero que fueron llegando. Y mira, justo a raíz de llegarán. la maternidad Sí, y que llegarán. Muchas más cosas. Pues muchas gracias, Blanca. ¿Quieres contar algo más antes de despedirnos? Nada, un placer y gracias. Nada, espero que hayas estado a gusto, a pesar de estos movimientos que hemos tenido aquí con el micro. Muy a gusto. Pero bueno. Un súper placer. sí, Y nos desvirtualizarte y charlar un rato Mm. seguido. Sí, está muy guay. Además, ese pensamiento que tienes hay que enseñárselo a la gente. Ya nos vamos a la cocina, ¿verdad? Venga, vamos allá. Vamos a la cocina. Y bueno, hasta aquí el podcast de Blanca Gómez, que espero que os haya gustado. Nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente y no os perdáis las recetas que estarán en nuestras redes sociales.